Bienvenidos a Real Estate Sin Filtro South Florida, el podcast donde te hablamos de real estate sin promesas falsas, sin letras pequeñas y sin complicar lo que debería ser claro. El día de hoy vamos a hablar de lo que nadie habla normalmente, lo que no te cuentan, pero el inspector ve. En este momento me encuentro con Mario. Mario, bienvenido. Gracias. Mario, bueno, hemos hecho ya en varias oportunidades, hemos hecho inspecciones a diversas casas. Bueno, me ha ayudado en procesos, en el file y en hablarle claro, como lo decimos sin filtro, a los compradores. Mario, ¿cómo te ha ido? Muy bien, gracias por la invitación aquí. Qué bueno, Mario. Mario, empezamos este podcast preguntándote qué crees que el comprador común piensa que es una inspección. El error o la desinformación más común es entender que el proceso de inspección es igual a lo que es el appraisal. Recuerda que el inspector mira más que todo lo que es los defectos para la casa, orientado en el comprador, y el tasador o el appraisal hace otro tipo de inspección, pero más enfocado a lo que el banco está pidiendo. Buena acotación esa, porque he tenido varios clientes que a pesar de que se le explique el proceso de cómo es a la hora de comprar una casa, se le habla del inspector, se le habla del tasador, el appraiser o el tasador, las funciones de cada uno. Tú como inspector proteges o le das seguridad al cliente, al comprador. Sin embargo, el tasador busca el valor y darle seguridad al banco de que la casa, ese sea el precio de la casa. Y siempre hay el comprador siempre piensa que una inspección o el inspector es lo mismo que el appraiser. Correcto, sí, ese es el error o la desinformación más común. De hecho, llega el momento que cuando entregamos el reporte de inspección me preguntan dónde está el appraisal, que no lo veo en el reporte. Y estamos hablando de dos cosas completamente diferentes. Completamente diferente, así mismo es. Mario, te contratan para una inspección de una propiedad, vas a la casa, entras, ¿qué es lo primero que ves? En cuanto a la inspección, si bien abarcamos todo lo que es la propiedad, me pasa mucho, inclusive antes de saludarme, antes de darme la mano, es ¿cómo está el techo? Como si fuera la única cosa que tiene en la casa. Vamos a inspeccionar techo, plomería, electricidad, aire acondicionado, etcétera, pero la pregunta número uno es ¿cómo está el techo? Pienso que al tú preguntar eso, si bien puede ser tu preocupación número uno a la hora de la inspección, no es lo único que incluye una propiedad. Una propiedad no es solamente el techo, es techo, plomería, estructura, etcétera. Y en todas esas cosas es donde nosotros nos enfocamos. Desde el detalle más pequeño, como un huequito en la pared, como un detalle más grande, como puede ser un problema estructural o una deficiencia más grave en lo que es la casa en sí. Es así, poder ver lo que normalmente el cliente o el comprador en este caso no ve y nadie le dice. Tocaste un punto de que ves el techo, los techos. Cuéntame un poquito acerca de los techos, porque ahí justamente en este momento estoy con un comprador y cada vez que llegamos a una casa me dice, ¿de qué es el techo? Ya sabe, ya me dice, es shingle, es flat roof, es de tejas, es de metal. Ya siempre pregunto y trato de identificar. Entonces, me gustaría comentarle a los oyentes, a los futuros compradores o a los compradores, qué tipos de techo hay, cuál sería la diferencia entre uno y otro. Entre tipos de techo me enfocaría en tres, que son los principales, los que más vemos aquí en South Florida. Estamos hablando de tejas o tile, como se conoce comúnmente. Ese viene siendo uno de los que más esperanza de vida tiene. Estamos hablando en el sur de la Florida, un poquitico más al norte, a lo mejor vive un poco más, pero aquí que tenemos mucha velocidad de viento, un techo de tejas, estamos hablando de una esperanza de vida de 30, 35 años, quizá 40, aunque la realidad casi siempre se envuelve en lo que es los 25 años. Ok. Tenemos otro tipo de techo que se llama shingle, súper común, creo que es uno de los más comunes aquí en South Florida. Esperanza de vida de shingle real en South Florida, 15, 20 años aproximadamente. Tenemos lo que es el rollet, que se usa en techos flat, en techos planos. Esperanza de vida, 10, 15 años aproximadamente. Y bueno, casi se me olvida uno que se está usando bastante ahora. Número uno va a ser por la resistencia que tiene al viento, es mucho más resistente. Y número dos, la esperanza de vida es el que más dura, que viene siendo el techo de metal. Para resumirlo, vamos a hablar de cuatro: metal, teja, shingle y rollet para techos planos. Ok, perfecto. Manteniendo el tema del punto de los techos, vamos a poner que un techo de teja, Sí. por poner alguno, el detalle, algún ejemplo.
Nos dices que ¿cuánto tiempo de duración, cuánto tiempo de vida? En South Florida, recuerda que no es lo mismo South Florida que Central Florida. Tenemos diferentes tipos de clima Ok, y de exposición a los vientos. En Texas estamos hablando 30 años, más ok, o menos. vamos a poner en promedio de 30 años. Y resulta que tú vas a una inspección, ves la propiedad, ves un techo que no ha tenido liqueo, que está en perfectas condiciones. Sin embargo, de pronto el techo tiene ya 30 años o tiene 35 años, pero el techo está en perfectas condiciones y no ha demostrado que ha tenido ningún problema ni ningún inconveniente. Pudiese tener problema este deal o esta transacción de compra si ya se excedió un poco del tiempo de vida regular que le dan, a pesar de que tú lo estás viendo en perfectas condiciones. Desde mi punto de vista, si el techo llega a lo que comúnmente se entiende que es hasta donde tiene que llegar, pero sigue en buenas condiciones, en el reporte de inspección claramente va a estar que el techo está satisfactorio o satisfactory, que es como se marca en el reporte de inspección. Ok, Si bien la edad afecta mucho en cómo se interpreta el techo, hay que tomar en cuenta también el mantenimiento, el daño, el tipo de material con lo que se construyó ese techo. Entonces, si bien usamos la edad como referencia, hay que tomar también en cuenta al momento de la inspección qué estamos viendo. Como acabas de decir, si es un techo que no ha tenido daño, que no ha tenido leaks, que no ha tenido ningún problema en general, fácilmente esos 30 años se pueden convertir en el reporte como 35, 40, depende de la decisión que tome el inspector en su momento. claro. Y lo bueno y lo que me gusta de hacer este tipo de inspecciones con Mario es que independientemente de las condiciones buenas o malas o más o menos que tenga no nada más el techo, sino cualquier elemento de la casa, él se lo comunica al cliente, no nada más a mí, no nada más lo deja en el reporte, sino también lo comunica al cliente para que él esté claro de lo que se está comprando o dónde se está metiendo. Sí, aquí en lo que es el proceso de inspección, con nosotros es un poquitico diferente en el sentido de que mi trabajo como inspector es, valga la redundancia, hacer la inspección y mandar el reporte. Nada más. No tenemos por qué explicar ni enseñar, es simplemente enviar un reporte. Pero para mí está incorrecto esa forma de trabajar. Te digo, si estás trabajando sobre todo con un primer comprador que nunca ha leído un reporte, que nunca ha ido a una inspección, el hecho de nosotros o hasta el mismo realtor, que Héctor siempre está presente en todas las inspecciones, estar en ese momento y preparar y educar al cliente de cómo se llevó a cabo el proceso de inspección y qué es lo que va a recibir en ese correo electrónico, ayuda muchísimo a interpretar esos reportes. Y eso es lo importante de siempre rodearse o llevar a cabo un proceso, bien sea de compra o venta, con profesionales. En el caso mío me gusta trabajarlo con Mario porque como él bien dice, normalmente un inspector inspecciona la casa, todos los elementos que debería de llevar legalmente, esa inspección, emite un reporte de inspección, sin embargo, ahí se queda. Mario siempre da la milla extra y va un poco más allá y por eso es que me gusta trabajar con él, porque no nada más le explica al cliente o al comprador, sino en ciertos casos me puede explicar a mí ciertos detalles. Algunos ya con años de experiencia los puedo manejar o puedo saber, sin embargo, no es mi materia y siempre me gusta la opinión interna entre profesionales para poder saber si estamos haciendo un buen deal y satisfactorio para ese comprador. Sí, también eso, la parte positiva que nos pasó hace poco, de hecho, los tiempos de inspección saben que cada vez son un poquitico más reducidos. En la última transacción, un problema que bien era algo simple, se solucionó, yo pienso que en la misma tarde, que ¿Sí? era un problema eléctrico bien sencillo, se solucionó en ese mismo momento, en ese mismo día. Ya al día siguiente el comprador ya tenía un reporte de inspección, un 4-point que va dirigido a la compañía de seguro, limpio y sin problemas para empezar a cotizar y a buscar el seguro correcto. Eso bueno, tocamos inicialmente tocaste lo que es el techo que revisamos, ahorita acabas de tocar el punto de la electricidad. ¿Qué tan importante de pronto puede ser el tema de la electricidad a la hora de comprar una casa? Bueno, yo diría que súper importante, porque puedes vivir con una gotera en el techo, pero si la casa se quema, imagínate, un poco más delicado lo que estamos hablando ahí. En cuanto a electricidad, verificamos todo. Con todo te digo, tan sencillo como los tomacorrientes, como has Ok. visto, un problema, si hay problema es algo sencillo de solucionar, como para mí lo más importante, el tipo de cableado que tenga la casa y los paneles eléctricos, que es lo que controla todos los circuitos de la propiedad. Que he visto diferencias mayormente cuando se trata del año de la casa, normalmente cuando instalan toda la parte eléctrica, yo veo diferencia de cómo era antes a cómo debe de ser actualmente. Sí,
Los códigos de construcción y las exigencias del seguro siempre van cambiando. Ok, Todos los años, lo que a lo mejor estaba correcto, se aceptaba el año pasado, yo diría que hasta el mes pasado, hoy en día quizá ya no. ¿Qué hacemos? Identificamos paneles eléctricos de marcas que ya se consideren obsoletas o que tengan muchos recalls, que se considera un riesgo de fuego a la propiedad. Identificamos el tipo de cableado que tenga la casa para propiedades de esa misma que trabajamos hace tiempo. ok. Estaba esperando ver un cable de tela, lo que se llama cloth wiring, que es un riesgo de fuego a la propiedad. En este caso, pues, obviamente no lo tenía. Ya habían Afortunadamente. actualizado, ya habían reemplazado tanto el panel eléctrico como la cablería. Recuerden que hay dos cosas diferentes, lo que es el panel eléctrico con los cables. Cuando estamos trabajando con un comprador, la parte del vendedor siempre va a decir, todo se cambió. ¿Pero qué todo se cambió? ¿El panel eléctrico nada más o la cablería también? Tener mucho cuidado con eso. Por eso siempre, vuelvo y repito, siempre es importante llevarse de la mano de un profesional. Mario, hablamos del techo, hablamos de electricidad. ¿Qué otro punto importante revisa y ves tú a la hora de inspeccionar una casa? Otro punto importante, techo, electricidad, yo empezaría a hablar directamente con lo que es la plomería. La plomería. 100%. De nuevo, vuelvo a hablar del techo. Puedes vivir con una gotera en el techo hasta que lo arregles, pero cuando hablamos de plomería, imagínate mudarte a una propiedad donde los drenajes no funcionen, donde no puedas usar el baño. Es algo bastante Claro, y delicado. tú puedes ver porque el techo, si es un liqueo que tiene el techo, por ejemplo, y ya ha durado ya un tiempo, tú a lo mejor hasta sin tener experiencia, tú pudieses verlas por las manchas, tú puedes de repente notar algo o hasta una reparación mal reparada, puedes notar que hubo o hay Correcto. un liqueo. Muchas veces Pero en la el plomería, mismo realtor o el comprador puede tomar en cuenta el techo si está bien o está mal sin de simplemente verlo. Pero la plomería estamos hablando de algo un poquitico que hay que buscar un poquitico más allá. Hay que usar otros equipos, otras herramientas y otras técnicas de verificar a ver si todo está correcto. ok, perfecto. Y en el tema de la plomería que estábamos conversando, bueno, ahí es que no vemos absolutamente nada. 100%. Sí, por eso es que ahí, cuando hablamos de plomería, sobre todo en propiedades, para mí todo es importante. Casas nuevas, casas viejas. Pero sobre todo en propiedades, vamos a decir, de 1975 Ok, para atrás, ya en los drenajes, nosotros estamos esperando ver un material que se llama cast iron, que es el hierro. ok, No es que sea un problema, pero si tenemos ese material, lo más recomendado o lo que se tiene que hacer es PVC. una cámara por los drenajes para verificar ok. si no hay líneas colapsadas, si no hay obstrucción o si el material en sí ya está obsoleto. Claro, ya utilizar equipos profesionales, equipos Sí, que sean específicos para poder revisar y poder ver y darle seguridad al cliente. 100%. Ok, ¿qué alguna otra cosa que puedas ver en lo que entras a la casa o puntos estos específicos que tienen que salir en tu reporte de inspección para darle tranquilidad al comprador? Mira, uno de los puntos importantes que no mucha gente conoce, no mucha gente maneja, vendría siendo lo que es el tema del mold. Del mod. Sí, ok, en el mold hay mucha desinformación al punto de que se malinterpreta de que si la casa es nueva no va a tener mold. ok, O si la casa es vieja va a tener mold y es totalmente incorrecto. Nosotros hacemos más inspecciones, más análisis de mold en propiedades nuevas que ya en otras que tienen cierta edad. ¿Por qué? El mold no es algo que muchas veces lo vas a ver. ok. Recuerda que cuando estamos trabajando en una inspección en una casa que se está vendiendo, tú no vas a vender una casa mal pintada o en mal estado. Tú como vendedor la vas a preparar lo mejor posible para que se vea bien. Con la mejor intención del mundo, no es que estás escondiendo nada, pero estás preparando la casa. ¿Qué Ok. pasa? Con el mold no es tanto el daño físico que ves en la pared, no es tanto la manchita negra, amarilla, azul, roja, sino lo que está dentro del aire de la propiedad, lo que tú y tu familia van a estar respirando. Ahí, en ese caso, nosotros hacemos otro tipo de inspección Ok, que se llama un Air Quality Test. Tomamos muestras de aire dentro de la propiedad y ahí un laboratorio determina si la propiedad tiene algún tipo de contaminación por mold o no. Ayer, de hecho, con una persona, sobre todo cuando tienen problemas de alergia, niño recién nacido o asmático, es algo que yo no dudaría en hacer. Por más nueva, por más brillante que esté la propiedad, un mold assessment es algo que si tienes niños chiquitos, si tienes asma, si tienes problemas de alergia, tienes que hacerlo. claro, para uno mismo, porque al fin y al cabo es la salud de la persona. Claro. Sí,
una plomería la puedes cambiar, un techo lo puedes cambiar, pero tu salud ya es algo que no es tan simple de reparar si tienes un problema así. Es así, es así. Mario, ¿cuáles serían los 3 red flags que tú considerarías que pueden acabar con un deal? Un proceso de compra, entramos en contrato, vas tú y cuando llegas, por lo menos a mí me pudiese decir, Héctor, aquí vamos a tener tremendo problema y esto se va a caer en cualquier momento. O, disculpa, Sí, o sí. de pronto pudiésemos negociar el precio también. Claro, 100%. Mira, yo tengo ejemplos muy recientes porque gracias a Dios trabajamos bastante. Ayer te voy a decir el problema número uno que no es tan popular o no mucha gente conoce. Ni siquiera las personas agentes de seguro que trabajan en esto todos los días, escuchan este término. Y vamos a hablar de la plomería llamada polibutileno o en inglés polybutylene. Ok, Esa es una plomería que se usó, posiblemente estoy incorrecto en esta parte, de 1978 hasta 1995. ok. Una plomería un poquito azul. Las compañías de seguro, algunas la aceptan, otras no, y si la aceptan, los precios se van a ir por el cielo, lo que ya terminaría hundido. Y cuando hablamos de esta plomería, hablamos de algo que está en toda la casa. Ok. No es tan simple como cambiar un calentador o un pedacito. Es hacer un repiping completo de la propiedad. Ok, tú hace un momento habías tocado que en el tema de la inspección habías tocado también lo que son las casas nuevas y todo esto lo mencionaste. Ahora te pregunto, hay personas que piensan o creen que porque estén comprando a lo mejor una casa nueva que acaban de construir del año, no es necesario de pronto hacer una inspección en ella. ¿Eso es correcto? ¿Es un mito? Totalmente falso. Si bien muchas de esas construcciones nuevas ofrecen creo que un año de garantía, ¿no? Con el builder. Sí, normalmente un año de garantía, sin embargo luego ya vienen garantías extra por estructura, plomería, depende de los equipos, cada uno tiene diferentes años de garantía, dependiendo Claro. de lo que se esté hablando. Si bien ellos ofrecen ese servicio, esa protección al consumidor, me pasa mucho que al momento de el mismo cliente exigir por esa garantía, esas reparaciones, se convierte en un dolor de cabeza. Al punto que muchas veces no lo cubrimos por X, Y, Z o vamos mañana y no van. Para evitarse todo ese problema y para asegurarte de lo que estás comprando, siempre va a ser recomendada una inspección. No importa el año de la propiedad. Recuerda que el que construye una propiedad es tan humano como tú y yo. Es así. Vamos a cometer errores. Y hacer una inspección te protege y te ahorra muchísimo problema, muchísimos dolores de cabeza. Con decirte en nuevas construcciones, problemas más comunes, desniveles en los pisos. ¿Cómo se corrige un desnivel en el piso? Derrumbando todo el piso y hacerlo de nuevo. Porque no es algo como quita una losita y pon otra. En lo que quitas esto, afectas al otro lado. Entonces hay que rehacer toda la propiedad. Imagínate mudarte a una casa, pones todos los muebles y te toca derrumbar el piso de nuevo. Sí, yo normalmente a veces a los clientes les recomiendo cuando es en construcción nueva, puede ser inicialmente que le hagan una inspección a la casa externa por su cuenta o le digo normalmente, hey, si quieres, la casa inicialmente tiene un año de garantía, entonces antes que termine el año, normalmente le van a salir ciertas cositas a la casa, pudiesen 100%. salirle ciertas cositas a la casa, entonces qué mejor que a los 10 meses, 11 meses poder hacerle tú una inspección y si ves algún detalle o algo, por supuesto, aplicar esta garantía para que te puedan corregir a tiempo y Sí, no tenga que salir de tu bolsillo. algo que va a pasar en ese periodo o que puede pasar en ese periodo es que los pavers de la parte de afuera del driveway se empiezan a desnivelar. Son cosas que van a pasar. Recuerden que están viviendo en una propiedad, con el tiempo suceden cositas. Lo bueno es captarlas en el momento y antes de que se venza ese periodo de garantía con el builder, entregarles un reporte completo para tratar de solucionar todo eso. Ok, cuando tú haces una inspección, y habíamos conversado relativamente de esto, ¿qué puede pasar que tú entras a una casa y ya tú al verla o hacer la inspección o al finalizar la inspección dices, hey, el comprador, así no tengas tú que decirlo o no puedes decirlo, decir, hey, el comprador aquí tiene que retirarse, no puede seguir acá. Wow, mira, yo creo que ahí volvemos a lo que es el polibutileno, porque es algo que no muchos vendedores están dispuestos a hacer. Hacer un repiping completo de la casa, estamos hablando de romper paredes, arrancar toilet, es un trabajo bastante exhaustivo que hay que hacer en esa propiedad. No muchos vendedores, por lo menos si es la primera inspección que reciben, van a estar dispuestos a hacer. Eso por un lado. Número dos, volvemos a lo que es el mold. El mold puede ser tan simple como picar un pedacito de pared, como hacer una desinfección completa de la propiedad.
Estamos hablando de no solamente desinfectar el aire, sino quitar materiales de paredes, de piso, todo lo que sea contaminado, eliminarlo e instalarlo de nuevo. Esas dos cositas yo pienso que va a ser lo más importante. Claro, y que son casas, este tipo de casas no es que no se compren, claro que sí, pero debería ser de pronto con un comprador un poco más experimentado y con un poco más de pulmón a nivel económico. Porque me ha pasado de que, bueno, en una oportunidad llegué a mostrar una propiedad y resulta que estaba $100,000 por debajo de mercado, y es que estaban divulgando el vendedor que por supuesto es que la casa tenía cast iron de la tubería, entonces habría que cambiársela completamente. Sí, yo Y, pienso y es que un más dinero que allá, tenía que, ¿sabes? Que tenía que. yo pienso que más allá, sorry que te corrija esto, más allá de un cliente que tenga más alcance, más pulmón, más Ok, experiencia, yo sinceramente hablaría más de la habilidad del realtor como ok, negociante, ok. porque muchos realtor, me pasa mucho, se asustan mucho con el periodo de inspección, le tienen un poquito de, ¿sabes? Un poquito de miedo a este tema. Cuando trabajas con realtor con experiencia, vamos a poner de ejemplo a Héctor, que lo tengo aquí Gracias, cerquita. gracias. Un problema se puede considerar o se puede convertir en una ventaja para ese mismo comprador. Puedes transformar lo que es un reporte de inspección en descuentos, en reparaciones, en cosas que a lo mejor si trabajas con otra persona te ibas a dar cuenta después o no se iban a tratar en ese momento. ¿Cuál es el error, Mario, cuál es el error más común que tú ves en compradores primerizos a la hora de una inspección? Error número uno, pensar que todo va a estar bien. Esperar que el reporte de inspección sea un reporte que simplemente diga la información de la casa y ya. Y la realidad es otra. La realidad es que en una inspección, yo pienso que por más bien que esté la casa, sí siempre van a haber defectos. Lo importante es ver qué defectos estamos viendo. Si es una luz que está dañada, si es un microondas que no funciona, si es un crack en la pared. Cositas pequeñas como esa, créelo o no, vistas en un reporte de inspección por un comprador sin experiencia o sin mucha orientación. Yo diría sin mucha orientación, porque en experiencia no todo el mundo compra casa todos los días. Ojalá que sí. Se puede alarmar o se puede asustar. Ahí es donde entra directamente el equipo, tanto el realtor como el inspector, para educarlo y enseñarle exactamente qué es lo que está viendo. Si es algo simple, si es algo complicado, ahí es donde se toma la decisión. Sí, por eso que yo siempre aconsejo que cuando una persona va a comprar una propiedad, siempre tiene que rodearse del equipo idóneo. Igualmente cuando alguien vende una propiedad, ¿no? Un equipo idóneo en el cual tengas no nada más el tema, el realtor, tengas el banco, tengas el inspector, tengas la casa de títulos y todas aquellas personas que puedan apoyarla en su momento en el proceso de compra de una propiedad. Mira, ahí me pasó hace unos cuantos años, me pasó que yo estaba vendiendo una propiedad, bueno, el dueño era un cliente, yo era el listing agent, y recuerdo que en el periodo de inspección yo fui a abrirla, estaba vacía, estaba recién remodelada, y yo fui a mostrar la casa, a abrirle para que fuera el inspector, ¿no? A revisar la casa, a ver la que tenía, que no tenía, bueno, con los compradores. Yo simplemente era a abrir. Mi sorpresa, cuando entran, yo veo que no vienen con equipo, no viene una escalera, no viene nada. Yo veo gente, entra el futuro comprador, en este momento el dueño de la propiedad, y otras personas en chores, en sandalias. O sea, no veo a nadie como tal como un inspector. Cuando le pregunto, me dice, no, lo que pasa es que este es mi amigo y mi primo, que ellos conocen de inspección, conocen de lo que es la casa, todo esto, entonces ellos van a darle una vuelta. Claro. Yo le dije, bueno, está bien, porque al fin y al cabo yo le estoy abriendo la puerta, pero es la seguridad que debería dar la persona. Esta persona le dieron vuelta a la casa, nunca llevaron un equipo, no midieron toma corriente, sino simplemente encendieron las luces, no entraron en el ático, o sea, no hicieron absolutamente nada. Y yo, a pesar de que yo era el que estaba vendiendo la casa, yo decía, pero esto es una locura. Esto es una locura, porque tú no sabes lo que está debajo, lo que está dentro, lo que está entre las paredes. O sea, tú no conoces lo que estás comprando a ciencia cierta. Estás viendo nada más lo que ven tus ojos. Entonces, por eso es que siempre recomiendo un inspector certificado, no cualquier persona que conozca. Yo puedo conocer ciertas cosas, bueno, que le he aprendido tanto de otros inspectores como de Mario, de tanto que le pregunto en su momento, pero por eso es que hay que guiarse siempre de un inspector certificado, con las herramientas y los equipos necesarios para poderle dar tranquilidad al comprador en su compra. Sí, ahora que tocaste ese tema,
poniendo un ejemplo, Héctor es el comprador y yo soy su amigo general contractor o techero, etc. Como lo dijimos en un principio, la casa no es solamente el techo, no es solamente la plomería. Yo puedo saber mucho de techo o otro amigo que lleve puede saber mucho de plomería, pero estamos hablando de un conjunto de cosas que es la casa, el techo, plomería, electricidad, aire acondicionado, los appliances, hasta los mismos detalles cosméticos. Vamos a poner un ejemplo. Llamas a un amigo tuyo que sabe mucho de construcción y él visita la casa, él ve la casa, pero lo que él va a ver es simplemente el punto que él conoce. Nosotros como inspectores tenemos que saberlo todo, tenemos que verlo todo y averiguarlo todo, desde lo más grande hasta lo más chiquito, entregarte un reporte profesional que no solamente es para ti como comprador, sino 2 reportes adicionales para que empieces a cotizar seguro, a buscar seguro. Si tú como cliente en ese periodo de inspección, que es lo único que te protege, o una de las pocas cosas que te protege en una transacción, de saber qué es lo que está comprando, te saltas ese paso y contratas a alguien que a lo mejor para ti sabe de una cosa, pero no de otra, estás dejando una oportunidad de conocer o de negociar esa transacción. ¿No? Y estar claro en dónde estás colocando tu dinero, porque es una inversión. Así al fin y al cabo no termines ni de negociar ni de renegociar. La idea es que sepas qué es lo que estás comprando, dónde estás colocando tu dinero. Solo que te interrumpa. Ayer, te voy a poner un ejemplo. Buenísimo. Fueron 3 contratistas, no, fue anteayer, perdón. Fueron 3 contratistas. Todos sabían de todo. Entramos, me hicieron 2 preguntas. ¿Cómo están las vigas del ático, las trozas del ático y cómo está el aire? Yo le dije que estaba bien porque eso estaba bien. Le dijeron a su amigo comprador, olvídate, tremendo negocio, si esto está bien, ya, listo, esta es tu opción. Al final de la inspección me preguntó el comprador, mira, ¿cómo viste todo? Obviamente le di la razón a sus amigos porque era lo que a ellos les interesaba o lo que para ellos es importante. Yo le dije, mira, eso está bien, pero la piscina tiene un problema estructural, la cocina no está funcionando, el calentador de gas no está calentando, el techo tiene un problema de drenaje, la insolación no está correcta. Si sumas esas cosas que no son pequeñas, estamos hablando de, yo diría, para esa propiedad, más de $60,000 fácilmente. Ok, que si al fin y al cabo el comprador toma la decisión de, ¿sabes qué? No me importa, me encanta la casa, tengo el dinero y voy hacia adelante. Ok, no hay ningún problema. Uno le habla claro, como digo, sin filtro a la persona y la persona entra, pero está seguro y está claro de qué tiene después que reparar y arreglar para poder vivir correctamente 100%. en la propiedad. Sí, aquí estamos para evitar sorpresas desagradables. Completamente. Mario, ¿qué consejo le darías a un comprador el día de hoy? Te llega un consejo que le darías para la compra de su casa. Consejo número 1, buscar el realtor correcto. Consejo número 2, hablando de inspección, hacer su tarea, investigar sobre qué compañía de inspección escoger, no solo por el precio, porque los precios, la realidad es los precios en servicio de inspección no van a variar mucho. $50 más, $50 menos, $100 más, $100 menos. Cualquier cosa que le vayas a hacer a la casa, te garantizo que te va a costar más que eso. Entonces, a la hora de escoger un inspector, entiendo que comprar una casa conlleva gastos, pero el servicio de inspección no es algo que tú puedas regatear o que puedas conseguir el más barato, porque estamos hablando de, si lo vemos desde otro punto de vista, como si yo tengo un problema de salud y busque el médico más barato. Yo creo que ahí estamos tomando una mala decisión. Exactamente. Imagínate. Es como que te duele el estómago y de repente vas al oftalmólogo porque Sí. te sale más económico. Sí, o voy con el brujo. ¿Me entiendes? Lo mismo pasa con los inspectores. Si tú como comprador estás buscando un precio o el que te diga solamente unas cositas de la inspección, estás cometiendo un error. Tienes un periodo de inspección que es sagrado, los días que sea. Apóyate en eso. Requiere un servicio de inspección profesional, pide un reporte profesional y oriéntate tanto con tu realtor como con el inspector o la persona que tú consideres sobre ese reporte que estás recibiendo. A ver, si todo está bien, perfecto. A ver, inspección no significa que todo va a estar mal. Si todo está bien, Claro. está bien. Pero si está mal, tomar la decisión más informada o más educada posible. Muchísimas gracias, Mario. Y por eso es que hacemos este tipo de podcast, para que puedan tomar decisiones informados y no por emoción. Si llegaste hasta el final de este podcast, te gustó, dale like, comparte y suscríbete. Muchísimas gracias, Mario. Gracias, Héctor.